Sí, maestra. ¿Sí? ¿A las dos Sí. secciones? Sí, a las 2. Y aquí tengo alguna alumna que pertenezca a otro laboratorio y que sea o sea, que esté conmigo, pero que pertenezca al laboratorio o con otra maestra. No, ¿verdad? Es que me decían que había una alumna acá, pero bueno, si no, yo no la tengo reportada. Pero bueno, les comento entonces esto de lo del examen y ya el fin de semana les estaré subiendo todas las diapositivas que llevamos hasta este momento. ¿Sale, chicos? Ahora sí, si gustan empezar con su clase, por favor. ¿Quién quiere participar? Wendy Sánchez. ¿Ya se ve? Sí, te escuchamos. Ok, pues el día de ayer empezamos pues con un repaso del sistema endocrino y del sistema nervioso. Primero vimos que el sistema endocrino pues tiene respuestas lentas, respuestas generalizadas que son duraderas, y el sistema nervioso vimos que son respuestas inmediatas, bueno, rápidas, transitorias, muy específicas. Y pues también repasamos un poco lo de las hormonas trópicas, bueno, creo que también se llamaban tróficas, y pues son del mecanismo. ¿Ande? Sí, también, es correcto. Sí, bueno, también son el mecanismo hormonal por el que las dos principales glándulas, que son el hipotálamo y la hipófisis, o también la adenohipófisis, estimulan la secreción de nuevas hormonas en los tejidos diana. En cuanto al sistema endocrino, también estuvimos viendo sus componentes y un poco de sus generalidades, que pues son encargados de la síntesis y la secreción de mensajeros químicos, que vienen siendo las hormonas, y pues las actividades que van a realizar van a ser funciones antagonistas, agonistas, van a tener la capacidad de respuesta, que va a básicamente ser la comunicación entre células y tejidos u órganos. Y pues cuando se genera la necesidad dentro de nuestro cuerpo, va a mandar una señal y se genera la liberación de estas hormonas. Sistema endocrino va a tener varias funciones, y una de ellas va a ser la de la regulación, por ejemplo, la regulación del crecimiento, del desarrollo, de la reproducción, de la homeostasis, en cuanto a pues el balance hidroelectrolítico, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio. También va a tener respuesta a estímulos externos, como lo va a ser el cortisol, que ayer vimos que es la hormona del estrés. Y también nos había mencionado que las hormonas y las enzimas son los elementos que más se cuantifican durante un análisis químico, porque son los que, pues, los principales, son los que van a ser más biomarcadores para determinar ciertas patologías. Y pues las glándulas endocrinas también vimos que poseen una irrigación vasta, muy rica, por el hecho de que tienen que sintetizar estas hormonas. Y okay. Hasta ahí, Wendy, ¿te parece para que le demos oportunidad a Michelle también? Sí. Ok, gracias, Wendy. Michelle Vargas. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bueno, me dice si no. Bueno, ya nada más para no repetir, pues también lo que vimos fue un poco sobre la composición de las glándulas que se encuentran en el sistema endocrino, que como vimos ya mencioné algunas, que era la hipófisis, la paratiroides, la tiroides, el páncreas, la suprarrenal, la de pineal, y también por género, que es los ovarios y testículos. Además de eso, también vimos pues en específico qué hormonas derivaban de cada glándula. Por ejemplo, en la hipófisis, que estimulaba la producción de la TSH, la FSH. También vimos acerca de la tiroides, como nos mencionó el ejemplo de la tiroideína, creo que se dice, sí, que junto con la tiroxina se van a encargar de mantener el metabolismo en un nivel de aceleración adecuado. Pues también por mencionar vimos el páncreas, que también tiene una función muy importante con la insulina, que ya sabemos que esta se encarga de regular los niveles de concentración de glucosa en sangre, que pues esto nos deriva a muchos problemas, ya sea pues cardiovasculares, etcétera. Pues también las específicas, que son testículos, que es la testosterona, en los ovarios el estrógeno y la progesterona. Entonces, pues
no sé si quieras que siga o ya ahí. No, pues si ya no tienes nada más, está bien, es No, correcto. tengo más, No, está pero bien, yo digo, si quieres, sigo hasta está donde bien, tú no me es digas. que compañeros que hacen- A ver, vamos a dar la oportunidad a otro compañero que no esté alzando la mano. Bárbara Sevilla. No está, ¿verdad? Creo que tenía falta. Mitzi Miguel. ¿No está? Mitzi. Si no están, les pongo falta, chicos. Ya tenía asistencia. Mitzi, ¿no sirve tu micrófono? Bueno, voy a dejarle ahí. Chicos, es que, si, imagínense, yo me queda claro que tienen problemas, pero ya es casi que todos los días. En algún momento sí les pido que cuando tengan oportunidad de que sí sirva su micrófono, aporten algo, porque acuérdense que la participación es muy importante dentro de la calificación, y ese fue un acuerdo que hicimos al inicio de curso, ¿sí? Entonces, vayan considerando esto, porque al final yo sumo todas las participaciones y el porcentaje de ahí se van a desglosar todos los porcentajes, y lo que el día de mañana pues va a tener menos para unos y más para otros, ¿no? Naomi. Sí, ¿puedo hacer mi participación? Sí. Bueno, también vimos acerca del mecanismo, bueno, de las clasificaciones de las hormonas, de acuerdo a su mecanismo de acción, y dentro de vimos que se dividen dependiendo su naturaleza lipídica y proteica. Dentro de la naturaleza lipídica, pues están que estas van a necesitar un transportador para que puedan viajar a través del torrente sanguíneo, mientras que las de naturaleza proteica no lo van a necesitar. Sin embargo, las de naturaleza lipídica van a tener, bueno, su mecanismo de acción es a través, es intracelular, y las de mecanismo de acción proteica es por medio de un receptor de la membrana. Así es. Creo que eso no lo han mencionado. Eso es correcto, y quería que llegáramos a eso porque vamos a continuar con esto que vimos ayer. ¿Tienes algo diferente, Ana? Pues era muy similar a lo que dijo mi compañera Naomi, pero igual no escuché si lo mencionaron mis compañeras, pero ya para no repetir lo mismo, era que pues también el sistema endocrino, bueno, fue lo que me gustó ayer de la clase, ¿no? De todo lo que se encarga, ¿no? Del crecimiento, desarrollo, de la homeostasis y de todo eso, pero pues creo que en base, ya lo dijeron todo, entonces. Mañana parto otra vez, sin problema, ¿no? Ok. Bien, Julio, algo diferente. Y ya con eso empezamos la clase. Hasta ahí. No, no, no. A ver, no se me confundan. A ver, lo retomamos ahorita, ¿les parece? Y ya queda claro. Acuérdense, las hormonas que son de naturaleza proteica, ¿sí? Estas necesitan, para poder desencadenar o llegar al proceso de traducir la señal, necesitan unirse a un receptor de membrana, las de naturaleza proteica, porque no pueden atravesar la membrana, ¿sí? Y las de naturaleza, y bueno, y decíamos que una vez que ya se lleva a cabo ese unión ligando-receptor, se desencadenan una serie de acciones en el interior de la célula que van a hacer la traducción de la señal y que se lleve a cabo el efecto para el cual son específicas esas hormonas. Pero en el caso de las hormonas de naturaleza lipídica, estas, como son de la misma naturaleza que la membrana, pues obviamente tienden a cruzar la membrana, y entonces esa unión ligando-receptor es en el interior de la célula, son intracelulares. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Ok, está bien. Si tiene alguna duda, sí la vamos aclarando para que podamos empezar. ¿Les parece? Entonces vamos a continuar. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Déjenme entonces, ¿dónde vamos? Nos quedamos justamente aquí, que es con lo que quedamos y con lo que estamos iniciando la clase, ¿sí? Una vez entendido, chicos, estas dos partes, ¿sí?
en el caso de lo que es las hormonas de naturaleza proteica y las hormonas de naturaleza lipídica, ahora sí, las de naturaleza lipídica únicamente van a hacer este mecanismo de acción, lo que ustedes están observando acá. Déjenme poner el cursor. Lo que tenemos acá, ¿no? Decíamos que son las células emisoras o que van a secretar la hormona, la liberan, viaja a través de torrente sanguíneo, necesitan de un transportador, que generalmente ese transportador es una proteína, ¿sí? Y de esta manera pueden atravesar la membrana como lo tienen acá, y ahora sí, el receptor se encuentra intracelular. El receptor de las hormonas de naturaleza lipídica es intracelular, y ahí es donde se genera el efecto ligando-receptor. Una vez que se genera esta unión, desencadenan ahí mismo una serie de reacciones, para lo cual son específicas. Ejemplos de estas hormonas lipídicas ya lo hemos venido hablando, pero por ejemplo tenemos los andrógenos, acuérdense, muy importante, caracteres masculinos, femeninos, ¿no? El calcitriol es una de las hormonas más importantes que participa en el metabolismo del calcio, ¿sí? El caso de los estrógenos también importantes dentro de la diferenciación masculina-femenina, ¿sí? Glucocorticoides. En el caso de los glucocorticoides, fíjense que estos generalmente son hormonas que actúan y que incluso no solamente son secretadas por el organismo, sino también se pueden tener de manera sintética. Muchos glucocorticoides, ustedes los han de conocer, son como por ejemplo la dexametasona, la betametasona y todas esas, fluticasona, y todos esos fármacos cuyo mecanismo de acción es de tipo antiinflamatorio, ¿sí? Estas hormonas son liberadas por las glándulas suprarrenales, pero la mayoría tiene esta función, ¿no? Son algunos ejemplos. Les decía que hay glucocorticoides naturales, que son los que tiene el cuerpo, y los sintéticos. También tenemos mineralocorticoides. Esos también su mecanismo de acción es intracelular. ¿Qué pasa aquí? En el caso de los mineralocorticoides, como ejemplos tenemos aquellas como la aldosterona, antidiurética, cuyo mecanismo más importante es nivelar esas concentraciones de sodio, potasio en un proceso de homeostasis, ¿sí? Son del tipo de las hormonas homeostáticas. Tenemos las progestinas, que esas no son otra cosa más que progesterona sintética. El ácido retinoico, que es un tipo de... Su mecanismo de acción es actuar precisamente, bueno, es intracelular, pero es actuar en la piel, ¿no? A nivel de los melanocitos. Tenemos las hormonas tiroideas, que bueno, de estas ya hemos hablado en mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de hormonas que se unen a receptores intracelulares, porque atraviesan la membrana, ¿sí? Por la naturaleza de esta. ¿Dudas hasta acá, chicos? Todo bien, gracias. Ok. ¿Vamos bien o voy rápido? Va bien. ¿Sí? Bien, seguimos. Ok, ahora vamos a la otra parte. En sí, no, en la anterior era solo un tipo de clasificación. En el caso de las hormonas de naturaleza proteica, el receptor está en la superficie celular de la membrana, ¿sí? Y entonces en la unión ligando-receptor se lleva a cabo a este nivel porque la hormona de naturaleza proteica no puede atravesar la membrana. Entonces, lo que hace es que se une al receptor de membrana y ahora sí, en el interior de la célula desencadena una serie de reacciones para que la señal se traduzca y obviamente se realice el proceso específico para el cual fueron enviadas. Por eso también se les llama mensajeros, ¿no? Bueno, dentro de estas hormonas de naturaleza proteica pueden clasificarse donde su mecanismo de acción es de receptores de superficie celular, en el cual se ocupan, según el segundo mensajero es AMP. ¿Por qué decimos segundo mensajero? Antes de que continúe. Segundo mensajero porque una vez, les decía yo, una vez que se realiza este efecto ligando-receptor, entonces se activan, ¿sí?, otros elementos, en este caso la mayoría de ellos pueden ser nucleótidos, algunas son enzimas, que se van a activar a partir de que se genera el switcheo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un tanto burdo, pero a ver si así queda. Es como si yo tengo una ficha de dominó, ¿sí? Y entonces la empujo. La unión de mi dedo con la ficha de dominó es esa unión ligando-receptor. Pero el efecto lo realizan segundos mensajeros,
que es que se lleve a cabo toda la caída de esas fichas de dominó. Algo así es el de la actividad de los segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros nada más esperan que se realice esa unión ligando-receptor para que desencadenen una serie de señales intracelulares y entonces la hormona realice, se lleve a cabo este proceso específico. ¿Sí queda claro hasta ahí? Ok, entonces, de estos segundos mensajeros, de estas hormonas de naturaleza proteica, se van a clasificar en primero las hormonas que tienen como segundo mensajero la adenosín monofosfato o AMP cíclico, ¿sí? O también tenemos las hormonas en donde el segundo mensajero es GMP cíclico. Tenemos también donde el segundo mensajero es calcio y fosfatidilinositol, y donde el segundo mensajero es una cascada de enzimas que se llaman cinasas o fosfatasas. ¿Se acuerdan que estas lo que hacían era fosforilar las moléculas? Entonces, si esta su función es de fosforilar, nos queda claro que una vez que se une el ligando-receptor, al fosforilarse, ¿sí?, se desencadenan todas las reacciones. Es decir, al unirse el fosfato a esta unión, se desencadenan todas las reacciones. Y ahorita vamos a ir explicando cada una de ellas. ¿Hasta ahí dudas, chicos? Maestra, y estos segundos mensajeros, bueno, todos los que mencionó, ¿cada uno actúa con distintas hormonas o todos actúan en conjunto? No, las hormonas proteicas al tener ese tipo de clasificación, cada una tiene su mecanismo. O sea, no, por ejemplo, el del caso segundo mensajero, denos un ejemplo, el de la unión, por ejemplo, de fosfato y inositocinasas. Uno de ellos, la insulina, ¿sí? No utiliza MP ni GMP, ella utiliza la cascada de cinasas, por ejemplo. Cada hormona, aunque son de naturaleza proteica, todas las hormonas de naturaleza proteica van a tener un receptor, ¿sí?, en la superficie de la membrana, anclado a la superficie. Pero ya el mecanismo depende del segundo mensajero. ¿Y de qué depende el segundo mensajero? Del tipo de hormona o de la hormona que sea la que vaya a realizar el efecto. ¿Sí queda claro? Van a ser, no todos son iguales. Vamos a ir viendo ejemplos más adelante. ¿Sí quedó clara tu pregunta? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo. Lo que quiero primero que me entiendan es la parte estructural, esto. Ya que vayan entendiendo, entonces más adelante vamos a ir explicando, por ejemplo, un ejemplo para la insulina. Vamos a ver, por ejemplo, que hay unas hormonas que necesitan precisamente de un efecto iónico, ¿no? De un potencial de acción. Y tiene que ver como segundos mensajeros calcio o fosfatidilinositoles, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Nada más quiero que me entiendan la diferencia primero. Las de naturaleza lipídica es uno del mecanismo, nada más. Se une a un receptor intracelular y desencadena el efecto. En las de naturaleza proteica, el receptor es a nivel anclado a la membrana, pero puede diferenciarse por el tipo de segundo mensajero. Pero el mecanismo ahí sería el mismo, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, las casinas hacia el segundo mensajero, forzosamente se tiene que unir un receptor. Aunque el segundo mensajero sea MP cíclico, pues tiene que unirse forzosamente a un receptor de membrana, ¿sí? Ok. Entonces, empezamos con el primer mensajero, es AMP cíclico. Y ahí tenemos. Aquí está lo que tú preguntabas. El segundo mensajero es AMP cíclico y tenemos coplos, las catecolaminas, por ejemplo. ¿Sí saben qué son las catecolaminas? ¿Chicos? Hola, hola. ¿No? Ok. Bueno, las catecolaminas son un tipo de hormonas precisamente que van a estar realizando mandando esas señales a nivel del sistema nervioso central y a lo mejor en muchas partes del organismo, pero la señal parte del hipotálamo, porque son, por ejemplo, son el tipo de neurotransmisores, como la adrenalina, noradrenalina, la dopamina. No sé si se recuerda el caso de la dopamina, no sé si esto ya lo hayan visto en alguna materia. La dopamina es un tipo de neurotransmisor, se llama inhibitorio, ¿sí? Inhibitorio es que relaja el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos de estas hormonas que van a mandar la señal para cualquier actividad, pero utilizando como segundo mensajero el AMP cíclico.
Otro tipo, bueno, tanto las catecolaminas alfa como las beta, que las diferencia entre las adrenérgicas, noradrenérgicas. La adrenalina y noradrenalina son aquellas también hormonas que lo que van a estar es, por un lado, aumentando presión arterial, por otro lado, van a estar mandando señal de algún mensaje, por ejemplo, contra el miedo, la huida o algo así, ¿no? Ok, luego tenemos la hormona adrenocorticotrópica, muy parecidas a las que les decía yo, que se van a sintetizar a nivel de glándulas suprarrenales, por ejemplo, ¿no? La hormona antidiurética, bueno, esta ya la han escuchado, la hormona antidiurética participa en el sistema angiotensina, renina, aldosterona, si se acuerdan de ese, ¿verdad? Chicos. Sí, maestra. Luego les voy preguntando para saber si vamos en la misma o si me están escuchando. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Vean, luego tenemos la calcitonina. La calcitonina también es una hormona que es de naturaleza proteica y utiliza como segundo mensajero el AMP cíclico. Y esta calcitonina participa en el metabolismo del calcio. Es una de las hormonas también más importantes en ese proceso. Las gonadotropinas ya hemos platicado de ellas. Muchas veces sirven como marcadores del proceso del embarazo. Por otro lado, también participan como marcadores del daño, por ejemplo, de un cáncer de testículo, como marcadores tumorales, ¿no? La hormona liberadora de la corticotropina también son de tipo de hormonas trópicas que utilizan segundos mensajeros, hormona estimulante del folículo. Por otro lado, también tenemos glucagón, que acuérdense que habíamos platicado de que es como un antagonista de la insulina, participa en procesos estimula la síntesis de glucosa, inhibiendo la glucólisis, por ejemplo, ¿no? La lipotropina también es un tipo de hormona no muy conocida, pero participa en el metabolismo de los melanocitos, al igual que la hormona estimulante de los melanocitos. De hecho, una estimula una glándula para la liberación de otra, ¿no? Tenemos la hormona luteinizante, hormona paratiroidea, que también ya la habíamos platicado, y también esta participa en el metabolismo del calcio junto con la calcitonina, el calcitriol, por ejemplo. La somatostatina, acuérdense que estoy hablando de algunas funciones muy generales, ¿no? Somatostatina, participa en el crecimiento. Es muy importante porque es muy parecida a la hormona de la insulina, también se le llama incluso hormona de crecimiento insulínico, aunque no es directamente la actividad de la insulina, pero participa en el crecimiento y tiene características muy semejantes a esta. La hormona estimulante del tiroides, bueno, también es una hormona trópica que lo que hace es que va a estimular a otras glándulas para la liberación de las hormonas tiroideas. Hasta acá todas estas hormonas, o la mayoría de estas, más bien todas estas participan en utilizan como receptores superficiales y segundos mensajeros AMP cíclico. Ahora vean ustedes, tenemos las que utilizan GMP cíclico. Tenemos dos factores natriuréticos. ¿Sí se acuerdan de este factor natriurético auricular? Sí. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Cómo funciona? ¿Qué? Algo sencillito. Sí, doctora. A ver, ¿les escucho? Perdón, hice una pregunta, es que como que se trabó. Sí, es que les decía yo si se acuerdan del factor natriurético. Sí. A ver. Bueno, pues yo que recuerde, es pues, por decirlo, es un mecanismo que utiliza el cuerpo, este factor natriurético. Ay, perdón, que tengo que encender mi cámara, ¿verdad? No te preocupes, ahí no hay problema, eso es cuando dan la clase. Ok. Bueno, este factor natriurético es sintetizado en lo que viene siendo, pues, los aurículas del corazón, y pues su efecto más que nada es contrario a lo que viene siendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que va a estar haciendo, pues, básicamente es la excreción de sodio y el bajar la hipertensión arterial. Es un hipotensor, ¿no? A diferencia del sistema angiotensina renina aldosterona, es un hipotensor fisiológico igual que este sistema. Lo que busca es contrarrestar el efecto en un estado normal fisiológico de un paciente, ¿sí? La presión arterial. Por un lado, que cuando está baja lo aumenta el sistema renina angiotensina, y por otro, cuando está alta, pues lo que hace es bajarla. Cuando estos no funcionan, pues entonces hay que usar tratamiento medicamentoso. Pero exactamente eso es, ¿no? Entonces, vean, parte de esto, de lo que estamos platicando, ¿sí? El factor natriurético también tiene esa función como si fuera
hormona, lo que va a estar estimulando una serie de procedimientos que van a disminuir la presión arterial. Por otro lado, tenemos también el óxido nítrico, que lo que hace es un tanto contrario, es un vasoconstrictor. Entonces, la función es utilizar segundo mensajero para generar esta vasoconstricción. Por otro lado, tenemos la otra clasificación en donde se utilizan calcio como mensajeros y fosfatidil inositoles. Y como ejemplos tenemos la acetilcolina, catecolaminas de otro tipo, alfa-1 adrenérgicas, algunas se incluyen acá. Pueden utilizar, incluso hay sistemas hormonales que utilizan los dos mensajeros, como el caso de estas. La angiotensina 2, ¿en qué parte se utiliza la angiotensina 2 del proceso de angiotensina renina-aldosterona? ¿Qué permite la angiotensina 2? ¿Cuál es el producto que se forma a partir de la angiotensina 2? Yo que recuerde, tiene un efecto de vasoconstricción, lo cual va a ayudar a aliviar la hipotensión. Y de ahí me parece que también puede estimular a nivel de la hipófisis lo que viene siendo la ADH y también la aldosterona durante De hecho, por eso participa en ese mecanismo, ¿no? Angiotensina renina-aldosterona, y permite la formación de ese angiotensinógeno, perdón, su precursor es el angiotensinógeno, que pasa a angiotensina 2. Luego tenemos la hormona antidiurética que participa también en ese mismo proceso, también llamada vasopresina, ¿no? La colecitocinina o colecistoquinina también a nivel intestinal participa de esta hormona. La gastrina igual en el proceso de digestión ambas participan. Tenemos la hormona liberadora gonadotropina que también ya la vimos, nada más que esta es una hormona trópica que permite la liberación de estas gonadotropinas. La oxitocina, el factor crecimiento derivado de plaquetas, en este caso activan los tromboxanos. La sustancia P, que también decíamos que eso es un modulador del dolor, ¿sí? La hormona liberadora de tirotropina, hormonas trópicas. Estas utilizan calcio y fosfatidil inositoles. Y tenemos las que utilizan cascada de sinasas, ¿no? Fosfatasas, la somatropina coriónica, el factor de crecimiento epidérmico, la eritropoyetina. Esta hormona es muy importante a nivel renal. De hecho, es una de las hormonas que participan cuando hay una disminución en los glóbulos rojos, estimulan la formación de estos. Luego tenemos factor de crecimiento de fibroblastos y la hormona de crecimiento. Y hasta ahí serían esta clasificación. Vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos uno por uno y muy detenidamente. Ahorita no se preocupen, pero lo vamos a ver más adelante. Nada más tenemos que terminar esta parte de aspectos generales y la clasificación. ¿Sale? De hecho, cuando ustedes los que van a exponer, que necesito que de veras los que van a exponer, que me manden sus nombres por WhatsApp, por el grupo, y qué tema escogieron para que los empiece yo a considerar y les empiezo yo a dar algunas recomendaciones para la exposición. Por ejemplo, si yo hablo de la hormona tiroidea, yo tendría que hablar del mecanismo de acción, es decir, cómo es que actúa la hormona tiroidea, si utiliza receptor de membrana, si utiliza receptor intracelular, si llegara a utilizar receptor intracelular, qué tipo de segundos mensajeros maneja, y los vamos a explicar acá para que ustedes vayan viendo, algo así por el estilo. ¿Sale? Y luego, pues obviamente tenemos que hablar una vez que se hable del mecanismo, tenemos que hablar de la sintomatología, aspectos de la enfermedad, en qué caso está elevada, en qué caso está disminuida, valores de referencia del laboratorio, porque todo eso forma parte de la clínica del laboratorio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Vamos a ir resumiendo. Esto se los voy a ir, ¿mandé? ¿Nada? Esto se los voy a ir resumiendo así en tablitas para que también se lo vayan grabando y de esta manera vamos repasando aspectos que ya hemos visto, ¿no? Y entre ellas tenemos, por ejemplo, características generales. Si hablamos de hormonas de tipo lipídico, como los esteroides, iodotropinas, calcitriol, retinoides, ¿sí? Y del grupo 2 tenemos polipéptidos, glucoproteínas, catecolaminas, ¿no? En este caso, vean, la solubilidad. ¿Cómo es la solubilidad? Ya hablamos de estas que son de naturaleza lipídica, pues es lipofílica y acá será hidrofílica. Estas requieren proteínas de transporte, las de naturaleza lipídica sí, las de naturaleza proteica no las requieren, porque difunden libremente, ya lo hemos platicado. La vida media en estas proteínas es larga, ¿sí?
Bien, fíjense aquí un ejemplo muy importante. Tenemos las yorotidoninas y algunas de estas tiroideas que participan, que son de naturaleza lipídica. Su vida media es larga y eso hace que puedan tener como incluso un efecto de memoria. Por eso es que muchos pacientes que tienen, por ejemplo, y voy a sonar repetitiva en esto, pero es un ejemplo muy clásico, en el caso de las pacientes con hipotiroidismo, en este caso, una vez que ya se agotó la funcionalidad de la hormona, o simplemente no la hay, el paciente puede realizar ciertas actividades sin problema, pero los síntomas y los signos se empiezan a manifestar tiempo después, ya que se empiezan a quedar algunas hormonas que se llegaron a sintetizar de memoria, ¿no? Y esto va haciendo que vayan, los signos, los síntomas sean un poco retardados. Por el caso contrario, las de naturaleza proteica, pues su vida media es en minutos, ¿sí? El receptor para estas, ya dijimos, es intracelular y para las de naturaleza proteica es de membrana plasmática. El mediador para el caso de los de naturaleza lipídica, pues dice que nada más es esa unión ligando-receptor, ¿no? Complejo hormona-receptor. Y para el caso de los grupos de proteínas proteicas, pues utilizan como segundos mensajeros los que ya habíamos visto. AMP, GMP, calcio, fosfoinositolis y cascada de sinasas. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, doctora. Ok. Importante, ya entendemos el mecanismo, ya entendimos la clasificación, ya tenemos más o menos idea de cómo funcionan y quiénes son los mediadores en el proceso, el proceso o mecanismo de acción. Ahora, ¿cómo se realiza esta traducción de la señal? La traducción de la señal se realiza mediante receptores intracelulares, ya sea que la hormona se unió a un receptor de membrana o entró a la célula. Entonces, hay receptores también intracelulares que van a permitir, una vez que se desencadena toda esa unión, ¿sí?, la señal que va a llevar a la función final de la hormona para la cual fueron enviadas, ¿no? Receptores de membrana, también la traducción se puede llevar a cabo por receptores de membrana. A partir de estos, los mecanismos independientes de receptor, ya hablamos de utilizar diferentes mensajeros, y por receptores acoplados a la traducción de señal. Ahorita vamos a explicar, bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos procesos. Recordando también, en el caso del almacenamiento de las hormonas lipídicas, en el caso de los esteroides, no se almacenan, llevan a cabo su proceso, ¿sí? Y ya no hay manera de que puedan ser resguardadas. Es decir, para tener esa memoria de realizar función. Y acuérdense que muchas de ellas únicamente se van a sintetizar o se van a estar estimulando, se van a liberar para realizar una función en específica y después ya no hay más secreción. En el caso de las catecolaminas y hormonas paratiroideas, su almacenamiento tiene un tiempo de duración de horas, ¿sí? La insulina, porque participan también en procesos metabólicos, ya decíamos como el caso del calcio, ¿no? Y algunos neurotransmisores, que tienen que generar la señal. En el caso de la insulina, su almacenamiento dura días, ¿sí? Y en el caso de las hormonas tiroideas, duran semanas. Y recordamos esto que habíamos comentado. Eso es lo que ayuda a que tengan esa capacidad, ¿sí?, de poder todavía realizar procesos metabólicos hasta que la función ya no esté o se agote, ¿no? Vean. Características también funcionales, también de las hidrosolubles y liposolubles. Aquí importante lo que decíamos, ¿no? En el proceso de liberación, cuando son liberadas a torrente sanguíneo, el transporte de las hidrosolubles no necesitan transporte. Las liposolubles ya dijimos que sí. El receptor es de membrana, bueno, esto ya lo hemos visto, y aquí el receptor intracelular. Y la eliminación, importante, es por receptores renales, en el caso de las hidrosolubles, y las liposolubles vía metabólica, hepática y renal, ¿sí? Ya con eso tenemos aspectos generales de cada una de ellas, o de cada uno de los grupos, ¿sí? Y ahora vamos a entrar prácticamente a lo que es la traducción de la señal. Esta tablita que vemos, aquí se las dejo, sí es muy importante. No sé, me parece que esta es la del Baines, esa es no se me olvidó. Sí, es del Baines. Pero bueno, les va a servir todos modos, si la quieren revisar y la pueden tener. Si no, les confirmo la fuente, pero bueno. ¿Qué es lo importante de esta tabla? Tenemos algunos tipos de hormonas lipídicas que dijimos que para que puedan, ¿perdón? ¿Nada? Bueno, tenemos algunos tipos de hormonas que requieren para poder transportarse
alguna proteína, por ejemplo, la tiroxina se puede transportar por medio de tiroglobulina. Vamos a ver que muchas veces la concentración de la hormona depende incluso de las proteínas, pero estas proteínas a su vez van a depender de cada tipo de hormona. Por ejemplo, en el caso de la tiroxina, ¿sí? Vean, se une, su porcentaje de unión a la proteína es del 75%. Por eso su tiempo de vida media es más prolongado. Ven que decíamos, dura hasta semanas, ¿sí? Porque se une en una gran proporción a la proteína y su aumento significativo, ¿sí? Es, por ejemplo, en estados fisiológicos como el embarazo. Acuérdense que sucede en un tipo de aumento, una pseudoconcentración, por ejemplo, de las hormonas, ¿no? En el caso de la albúmina, la tiroxina se puede unir a albúmina, pero en menor porcentaje. Y la transferrina también se une en menor porcentaje. Tenemos, ven aquí la testosterona, ¿sí? Esta se utiliza como transportador la globulina fijadora de hormonas sexual. Se une también en un alto porcentaje, entre el 60 y 70%. Pero obviamente la concentración de unión pues va a depender precisamente de las hormonas. Para un caso, por ejemplo, la insulina, suprime esa unión y el porcentaje pues, obviamente disminuye. Pero para el caso de hormonas tiroideas, por ejemplo, aumenta, porque incluso la hormona tiroidea estimula la acción de la testosterona. Más adelante vamos a hablar de algo que se llama sinergia. Es decir, hay hormonas que se unen y entonces hacen que se realice más fácilmente el proceso. Entonces, por eso es que esta variación de unión, pues depende también de la hormona y de la característica que tenga. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la globulina unida a cortisol, se une un 75%, pero pues también depende de algunas situaciones patológicas, la concentración o el porcentaje de unión a esta hormona. Tenemos la hormona de crecimiento, esta es la globulina, es la globulina unida a la hormona de crecimiento, se une en un 50% y eso también se puede unir en mediana proporción, al igual que otras proteínas, otras hormonas. Tenemos aquí la somatomedina, esta es la hormona de factor de crecimiento insulínico se llama, es muy parecida a la que libera el páncreas, la insulina, por eso recibe ese nombre, y se une en un 75%, pero esta aumenta, más bien es estimuladora del crecimiento, ¿sí? Aquí lo que hace es que modula la actividad paracrina, es decir, la actividad también hormonal, ¿sí? De liberación a torrente sanguíneo de esta hormona, ¿sí? Entonces, vean, los porcentajes en los que se une la hormona a la proteína son variados y su tiempo de vida media tiene que ver o va relacionado directamente con el porcentaje de unión. Es muy parecido a lo que pasa con los fármacos. ¿Ya llevaron fármaco? No, todavía no. ¿No? Todavía no. Ah, sí, cierto, van en segundo, ¿verdad? Bueno, más adelante cuando vean mecanismos de acción, es muy parecido al porcentaje de unión de un fármaco a una proteína. Y obviamente cuando hay una alteración en la síntesis de proteínas, pues este porcentaje se ve afectado. Y el efecto de las hormonas se pueden ver enlentecidos, disminuidos, dependiendo de su transportador, sobre todo cuando hablamos de hormonas de este tipo, ¿no? Entonces es muy importante considerar esto, porque cualquier estado fisiológico pues puede variar la concentración de estas y como consecuencia la transducción de la señal. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, doctora. Eso es parte de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Hormonas pequeñas utilizan proteínas transportadas. Eso podemos también hablar de algunas hormonas que son de naturaleza proteica, pero son pequeñitas, también pueden utilizarlo, pero generalmente no lo hacen, ¿no? Aquí hablamos de la tiroglobulina, pues se une a la tiroides, esa sí es una hormona de naturaleza lipídica, al igual que el cortisol, ¿no? Entonces tiene un efecto muy parecido a lo que acabamos de mencionar. Características que hemos comentado. Entonces, las hormonas, su acción es por señales de traducción, que lo vamos a comentar también en la siguiente clase. La inactivación hormonal puede ser por proteólisis, la degradación de las proteínas, procesos de hidroxilación o conjugación. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del metabolismo del yodo, ¿no? Los metabolitos excretados pueden utilizarse de diagnóstico de enfermedad de embarazo. Yo les decía ayer en la clínica del laboratorio, es muy importante que no siempre tenemos como punto central un analito, una hormona, un enzima, una proteína. A veces estas funcionan como reactivos y a veces sus metabolitos también son parte de la identificación en el diagnóstico.
¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta acá? Chicos, No, maestra. ¿dudas? ¿No? Ok. Pues entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿sale? Maestra, una pregunta. Claro. Con respecto a lo de las exposiciones, ¿podría repetir cuáles eran los temas, por favor? Sí, es cortisol, la hormona cortisol. Sí. Van a hablar, el otro sería prolactina y la otra sería hormona tiroidea. Muy Sí, interesante. muchas gracias. Fíjense, ¿por qué estos tres? Porque estos son de las que, digo, todas son identificadas en laboratorio y todas son específicas de alguna patología o en estado normal, pero son de las que más frecuentemente podemos encontrar al día de hoy en la población, ¿no? Lisette, ¿tienes alguna pregunta? Respecto al inicio de la clase mencionó que si todos tomaban laboratorio con la misma maestra. Sí. Yo tomo con Gabriela Fernanda May. ¿Nada más tú o hay la mitad? No, es que soy de consolidación. Eso es lo que preguntaba yo, es que ayer nos comentaron y por eso les preguntaba, pero yo les dije, no, pues no tengo a nadie. ¿Cuáles son tus apellidos? Huerta Flores. Pero no tienes ningún problema, ¿verdad? No. Ajá, porque no sé entonces de quién me hablaban, porque decían que había un problema con esta chica porque no estaba registrada en laboratorio con nadie, y unos decían, sí, yo la tengo, yo no la tengo, pues, no sé quién sea, y no supieron dar los apellidos hasta ahorita que estoy preguntando. Pero bueno, si no hay problema contigo, en tu horario tampoco con la maestra May, ni conmigo, pues no pasa nada. ¿Sale? Dana. Yo tomo laboratorio con Angélica María Ortiz, perdón. También soy de consolidación. Sí. Ok, bueno, las voy a considerar aquí nada más para que no se me olvide por cualquier cosa que me pregunten. Es que luego me preguntan y no me acuerdo. Es Dana y Lisette, ¿verdad? Sí, doctora. Con Angie y con Gaby. Ok, ¿alguien más? Todos los demás están con la química Blasquez, ¿verdad? Doctora. ¿Sí? Yo también soy de consolidación, pero yo sí estoy con la química Blasquez. Ah, no, entonces no hay problema, o sea, no pasa nada, nada más. De hecho, no estaba en el laboratorio. Ah, caray. ¿Y entonces? Pero ya después de mucho pude comunicarme con ella, porque le mandé mensaje por Teams y nunca me contestaba. Entonces me dice que no le aparecieron mis mensajes, entonces no sé qué haya pasado. Y entonces me comuniqué con una doctora y ella me ayudó a poder comunicarme con ella y ya me agregó al laboratorio. Ok, es importante que ustedes me digan para que cuando tengan alguna, bueno, si ustedes gustan, ¿verdad? Puedo servir como intermediaria entre pues la química Blasquez y su servidora para que pues, no tengan problemas al final con su calificación, ni mucho menos, ¿no? El resto del grupo pues no hay mayor problema, ¿sale? ¿Sale, chicos? Bueno, pues nos vemos mañana, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.